Bueno, y como les habíamos anunciado, hoy también habíamos invitado a Julio Bamgo justamente para hablar del Sistema Nacional de Cuidados, pero básicamente de la teleasistencia en casa, para conocer detalles sobre esto, sobre la habilitación de estas primeras empresas para brindar el servicio de teleasistencia. Así que muy buenos días, un placer recibirte, Bamgo. No, un buen día a todos, a todas y un gusto estar acá de nuevo. Bueno, vamos a arrancar desde el principio. Teleasistencia en casa, habilitación de las primeras empresas que se dio a partir de la jornada de ayer, ¿fue o no? No, en realidad ya están operando desde hace 10 días, más o menos. Bien, ¿qué es teleasistencia en casa? Es un servicio para las personas que tienen a partir de 70 años incluidos en adelante. Bien. Y que estén en una situación de dependencia leve o moderada, es decir, que tengan alguna dificultad para hacer las cosas de la vida diaria, pero que no estén en una situación severa que necesitan a otra persona para hacer esas actividades, ¿no? Entonces, lo podemos explicar por la vía de un ejemplo. Imaginemos que una persona, un señor o una señora de 70 años o 75 años vive sola en la casa o vive solo, o vive con los hijos y los hijos trabajan todo el día y pasa buena parte del día solo en su casa. Imaginemos que se pega un baño, se cae de la ducha y de repente no se puede levantar y entonces ahí no puede llegar al teléfono y entonces se encuentra en una situación que de ser una cuestión, un accidente doméstico, puede pasar a mayores si no tiene una respuesta inmediata. Entonces esa persona, la teleasistencia en casa consiste en que tiene un botón en una pulsera o en un collar, toca ese botón dispara una llamada, esa llamada es atendida por la empresa que brinda el servicio, por personal especializado, donde previamente se habían tomado los datos de los hijos de esa persona, los familiares, vecinos más cercanos, el portero del edificio si es un edificio, la mutualista, la emergencia móvil si la tiene. Y entonces se dispara un protocolo de llamada para que alguien de toda esa red asista a esa persona. Con esto se ganan dos cuestiones. La primera, que si no pasa nada, que por suerte no pasa nada, la gente vive tranquila sabiendo que de pasar algo que no deseado va a tener una respuesta, no va a estar solo en definitiva. Y segundo, que si algo que no sea no querido sucede, va a tener una respuesta y evitamos que la cosa pase a mayores. Básicamente, ese es el servicio para el cual, como bien decía, ya hay empresas que lo están brindando. ¿Y hay alguna exigencia en particular que tuvieron que presentar estas empresas para poder estar habilitadas para el servicio? Sí, efectivamente. Nosotros venimos trabajando ya desde hace un año y lo que hicimos fue poner una serie de reglas de juego para quienes quieran brindar el servicio y quieran registrarse como empresas proveedoras del Sistema Nacional de Cuidados. Se presentaron 16 empresas, 3 de ellas del extranjero, algunas en asociación con empresas locales también. Y 3 desistieron, quedaron 13 y ahora ya tenemos creo que la cuarta está en estos días ya que ha cumplido el papeleo. Las otras, como empezaron después, están haciendo los trámites, pero en la medida que reúnan todos los requisitos y se avengan a las condiciones que ponemos, van a poder proveer el servicio según lo elija la gente. ¿Qué cobertura, Julio, hasta ahora? Mira, hasta ahora evoluciona todos los días esto, ¿no? Pero hoy andaremos en las 800, 900 personas que ya han solicitado el servicio y bueno, ahora... Se va completando a demanda, es decir, porque obviamente no vas a estar adjudicando por decirte una cosa, para Salto o para Florida, si no hay personas que lo hayan solicitado. A medida que van solicitando, allí se proporciona una empresa. Es correcto. Las personas que no están viendo ahora, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, de lunes a viernes, las que así lo quieran, porque el servicio es voluntario. Claro. Está muy bien tu pregunta, porque no es que se lo damos por las dudas, sino que el servicio es voluntario. Alguien entiende que lo precisa, en cualquier lugar del país, llama al portal de cuidados, que es el 0800-1811, o desde un celular de Antel, disca *1811, ahí lo van a atender los compañeros en esas horas, de lunes a viernes. También pueden ir a las oficinas del MIDES locales, también pueden hacer la solicitud de
por vía de formulario en la página web, es sistemasdecuidados.gov.uy, para aquellos que manejan internet, de pronto es más rápido. Y entonces lo que se hace, se tiene una entrevista con esa persona telefónica, donde se ve si efectivamente requiere o no el servicio, porque a veces puede haber alguien que no lo precise, que le gustaría tenerlo, pero nosotros priorizamos a los que estén en situación de dependencia leve o moderada, ¿verdad? Entonces... Definen bien público objetivo, claramente. Sí, se define bien. Incluso en caso de que hubiera una duda, ¿le toca o no le toca? Vamos a la casa, le hacemos una entrevista más en profundidad para conocer bien la situación. ¿Y hay algún requisito, por ejemplo, de ingresos de esa persona? ¿Hay alguna limitante? No hay requisitos de ingresos. La persona, si está en situación de dependencia y tiene 70 años en adelante, le corresponde. Luego que le corresponde, ahí se ve si tiene posibilidad. Es como con los asistentes personales, ¿tá? Hay lo que se llama un financiamiento solidario. Si no tiene para cubrir el servicio, va a tener un 100% de subsidio de la cuota, que hoy anda en unos 1.300 pesos mensuales aproximadamente. Bien. Si pudiera pagar una parte de eso, entonces le vamos a pedir que lo pague, porque con esa, no es que nosotros nos ahorramos esa plata, sino que lo que hacemos es dárselo a otra persona que de repente le falta un poquito menos, y con eso, en vez con la plata de uno, logramos llegar a dos personas. Entonces, no se trata de ahorrar plata de parte del Estado, sino expandir, digamos, de cubrir a la mayor cantidad de personas posible. Yo iba a ir a la pregunta del costo, 1.300 pesos mensuales. ¿Esos 1.300 pesos me dan derecho a solicitar esa ayuda? ¿En qué momentos? A ver, ¿bajo qué circunstancias y con qué situaciones, no? Sí. Porque pueden ser muy diferentes. Dimos un ejemplo que era el de una caída, el de un accidente en la casa, pero supongo que contemplará otro tipo de... Sí, en general hay toda situación en la que una persona se encuentre mal y que entienda que requiere ese servicio. Por ejemplo, no es un servicio para poner cosas que no entrarían, no es un servicio de atención psicológica, por ejemplo. Claro, ni de seguridad. Ni de seguridad. Me estoy refiriendo a la seguridad, a la sospecha de que alguien le puede estar... Ahí 911. Claro, es decir, policía es policía. Policía es policía, Está muy bien la pregunta también, Humberto, porque permite saber, como el dispositivo es como una especie de teléfono manos libres que tiene un dispositivo en un lugar de la casa donde se prueba antes y la persona puede hablar, toca el botón y le hablan, y la persona puede hablar. En caso de que no pueda hablar la situación, se dispara un protocolo igual de atención. Y muchas veces, a veces llama gente para decir, bueno, no sé, tuve un mareo, no sé. Entonces, ahí hay una primera contención donde el equipo... bueno, tranquilícese, también una evaluación de... Claro, pero no es un servicio de atención psicológica, porque para eso se requiere personal especializado, psicólogas, que esto no cubre. Es para momentos en que la gente realmente entiende que lo necesita, está en una situación complicada. Tienen que tener una capacitación especial los teleasistentes para poder discernir frente a las llamadas, frente a qué situaciones está también, ¿no? Efectivamente. Por eso nosotros hemos puesto protocolos, o sea, en las reglas de juego definimos cómo debe ser, cuál debe ser el tipo de atención, y luego tenemos mecanismos de supervisión del trabajo de las empresas para verificar que estén cumpliendo con las pautas que el sistema de cuidados ha marcado. Julio, en el caso de que haya una llamada en donde quien la recibe, es decir, estas personas que decimos... Tiene obviamente que tener la capacitación de discernir frente al grado de peligro que se pueden estar encontrando. Es inequívoco que es una situación compleja. Decías recién y utilizaste la palabra protocolo, es decir, imagino que ya hay un protocolo instalado para cuando de repente lo que hay que activar es otro tipo de ayuda, porque tal vez la situación pueda tener un viso de gravedad mayor al de la simple llamada de una asistencia porque tuve una caída. Seguro, está bien. ¿Qué sucede en esos casos? ¿Cómo está previsto? Ante la duda, digamos, obviamente cuando se tiene la presunción de que esto puede involucrar un problema de salud, inmediatamente dentro del protocolo se dispara, obviamente se anuncia a la familia, pero también se dispara una llamada a los servicios de salud correspondientes para que intervengan rápidamente, ¿no? O sea, hay
es una cuestión muy básica, digamos, ¿no? Porque la gente tampoco es médica la que atiende. Claro, pero lógico. En la medida que presuma que ahí hay un riesgo sanitario presente, ahí el protocolo incluye que tengan que llevar. Y decís que lleva 10 días hasta el momento, más o menos. 10 días que ya hace meses que estamos trabajando en recibir las solicitudes de las personas. Claro, pero que echó a andar en la cancha 10 días. Sí, prácticamente 10 días. ¿Qué experiencia han tenido estos 10 días? Y hasta ahora ninguna queja, o sea, porque en el portal de cuidados también, eso es bueno que lo sepan las personas que nos están mirando, a la medida que haya alguna queja respecto de los servicios, pueden llamar al mismo teléfono para avisarnos. Reportar allí. Y eventualmente nosotros chequeamos qué está sucediendo. Ha funcionado bien, digamos. Entonces, hasta ahora, cero queja. Con estas 800 personas que están más o menos... Cero queja, o sea que estamos muy bien. ¿Y sabés si se han accionado protocolos justamente que han... Eso no lo tengo no es el detalle, pero seguramente sí, porque entre tanta gente se dan situaciones cotidianas que seguramente han ameritado esto. De todas maneras, nosotros tenemos mecanismos de supervisión y también de evaluación. Cuando ya transcurra un tiempo, ponerle que transcurra un año, ahí ya vamos a estar en condiciones de tener datos, reportes, estadísticas de cuánto fue usado, para qué cosa fue usado, para qué no, cuántas llamadas fueron erróneas y que no correspondían. Exacto. O sea, ahí ya cuando ya esté, no sé, 8 meses, un año, ahí ya vamos a tener un reporte que nos va a permitir compartirlo con ustedes y para ver un poco cómo pinta el panorama. Entre las exigencias a las empresas hay un límite de tiempo en la respuesta. No hablo de la respuesta de quien está al habla, sino en la respuesta de efectivamente llegar con la asistencia al domicilio de ser necesario. No, porque lo que sí hay exigencias son los tiempos de respuesta a la llamada de las personas. A la llamada. Porque eso es lo que involucra las responsabilidades de las empresas. Luego, si la empresa me llama a mí, el que yo llegue o no llegue a atender a la situación de un familiar no depende de la empresa, depende enteramente de mí. Exacto. Lo mismo que si a un servicio de salud o a una emergencia móvil no puede comprometer a la empresa que brinda el servicio de la teleasistencia porque... El control y la exigencia es sobre la respuesta y el manejo del protocolo en definitiva que hicieron de ese llamado. ¿A cuántos piensan, cuál es la idea de a cuántas personas piensan abarcar? Mira, este año si financiáramos el 100% a todas las personas, si se diera la hipótesis de que todos requirieran, estaríamos en condiciones de financiar a unas 3.200 personas, más o menos. Seguramente eso va a ser más, porque con esta posibilidad del financiamiento solidario vamos a poder expandir un poco más la cobertura. Y luego veremos viendo, en función de los recursos que se asignen para adelante, a cuánto podemos ir incluyendo. También depende mucho de cuánta gente lo solicite, porque, por ejemplo, en países como España, sucede una cosa, que solo el 10% de la población potencialmente usuaria solicitó el servicio, ¿no? En un país, digo un país como España porque es culturalmente próximo a nosotros, ¿no? Y eso tiene que ver con que muchas veces la persona tiene resistencia a decir, nada, yo no necesito esto, es como sentirse que requiere... Una dependencia mayor, ¿no? Sí, entonces hay gente que se niega a usar el servicio. Aquí estamos todavía a tientas porque no sabemos cuánta gente de la que efectivamente lo precisa, que son unas 30.000 personas más o menos, finalmente lo van a solicitar, ¿no? Bueno, ya nos veremos más adelante para hacer evaluaciones con respecto a esta teleasistencia en casa, que es sobre el tema que hemos estado hablando. Tiene que ver obviamente con el Sistema Nacional de Cuidados y por eso la invitación para Julio Vango. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Cerramos por aquí la entrevista.